¿Qué tal, comunidad? Feliz jueves 25 de mayo. Vamos a estar hablando hoy de una nueva propuesta que muchos ya me están mandando varios mensajes. Abogado, ¿qué significa? ¿Califica? ¿No califica? ¿Qué está pasando? Ok, otra vez, como siempre, empezamos con calma. Vamos a revisar la propuesta que pusieron en la Cámara de Representantes y vamos a decir quién califica, qué consiste. La realidad es que todavía no hay mucho movimiento, no hay mucha posibilidad que eso va a pasar, pero cada vez que ponen enfrente, ellos suben nuestro ánimo y ojalá esta vez, si yo estoy equivocado, el abogado ya cansado de reportar en los diferentes planes sin acciones del Congreso, pero aquí está otro plan que muchos me están pidiendo, so yo sí voy a explicar. So I'm going to start in Spanish, I'll move over to English, but if you have any questions in English, feel free to drop them down as well. And of course, if you could share the video, give me a like, let me know where you're watching from, that's always greatly appreciated. Okay, so ¿qué es lo que está pasando? So hay una propuesta nueva y realmente no es completamente nueva, porque sí es algo que ya hicimos video antes, que ellos anunciaron antes. Esos mismos congresistas, representantes Salazar y republicana, y representante Escobar demócrata, ha estado trabajando en ese tema por mucho tiempo. Ellos esta semana anunciaron su propuesta nueva, que tiene unos cambios que el mes pasado, y es 500 páginas. So, hay muchas cosas, sí incluye lo que nosotros digamos una reforma, pero sí es mucho más amplia. Otra vez 500 páginas de cambios a la ley. So, si vamos a la página directo del representante Salazar, aquí podemos agarrar un overview de lo que está en la nueva propuesta. So, vamos a ir aquí abajo a ver dónde empieza. Ahí está. Okay, so aquí está el parte que estamos revisando ya el detalles de esa propuesta. So, el primer detalle que tenemos aquí es que están dando 25 billones. My God, ni puedo pensar en ese número. 25 billones para asegurar la frontera. Están obligando 100% a los negocios de usar E-Verify, que es también muy problemático. Lo están intentando hacer puro la militarización de la frontera completa y dando más poder al Departamento de Seguridad Nacional en aspecto de quitando la privacidad y los derechos ahí en la frontera. Dice fixing our asylum system, solo haciendo mejor, y eso es diciendo que están quitando el proceso de agarrar y dejar salir personas. Lo están haciendo en vez de cárceles, campuses. Oh, es una palabra muy excelente. A lo mejor va a tener equipos de deporte y maestros y todo, pero yo pienso que no. Pienso que es un cárcel de familias, pero eso es lo que ellos están recomendando. Lo están dando un tiempo imposible a casos de asilo, 60 días. Eso muy difícil a cumplir con los recursos que ya tiene el gobierno y los casos que son difíciles a presentar. Y nada más estoy revisando poco a poco aquí. Dando dignidad es la parte que la mayoría de personas que me han hablado tienen la mayoría de las preguntas. La programa se llama Giving Dignity and Redemption to Undocumented Immigrants. Pues debe decir nada más permiso de trabajo y ciudadanía, pero esas palabras de dignity y redemption las está usando aquí. Inmediato, crear un camino para los que tienen DACA, los jóvenes y los de TPS, entrar a residencia, y por los demás, los que no tienen DACA, los que no tienen TPS, tienen un programa que se llama el programa de dignidad, que todos están elegibles si tienen más de 5 años en el país. Y eso va a ser cuando pasa la ley, si pasa la ley y regresa 5 años. So, todavía, si usted dice, pues tengo 4 años y 10 meses aquí,
pues probablemente si pasa, va a entrar los 5 años también aquí en esa propuesta. Va a tener que pagar $5,000 en restitución por la programa, a pasar una background check, pagar impuestos, y va a ser dos caminos, un camino de dignidad, un camino de redemption. Camino de dignidad es como un permiso de trabajo, derecho de estar aquí, pedir permiso de salir, y puede seguir renovando eso cada 5 años. El programa de redención es diciendo que sí va a aprender inglés, va a hacer sus programas de ayudas en comunitario y pagar otros 5,000, y eso pone en camino a la ciudadanía, pero tiene que ir atrás de la línea de todos. Esos son los dos nuevos programas: dignidad por trabajadores americanos, programas de agricultura. Eso sí es bastante, ¿verdad? Nada más estoy enfocando hoy en la mayoría de preguntas que he recibido, de qué consiste abogado y quién puede calificar. Y si usted quiere leerlo, pues aquí está la página de la congresista, y directo aquí está un link a la propuesta que está aquí. Aquí está, usted lo puede ver, 493 páginas, y aquí es sobre el programa de dignidad aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y me encanta leer aquí en el principio, aquí está el programa de dignidad, la palabra abolition. Oh, cómo me encanta esta palabra. Abolishing, quitando por siempre el castigo de 3 y 10 años. ¿Cuántos de ustedes están en una situación que no puede arreglar por el castigo de 3 o 10 años? Y cada vez que yo hablo con alguien tengo que decir, pues sí, es algo que yo pienso en el futuro va a cambiar, porque en cada propuesta de una reforma se quite esta parte de la ley. Ahí está diciendo que lo están quitando esta ley malo, que prohíbe muchas personas que tienen esposa o esposo ciudadano de arreglar. Y después va a las termas de las personas que quieren estar parte del programa de dignidad. Ha estado presente en el país por 5 años. No es inadmisible al país bajo la ley 212A. Y podría hacer otro video sobre todos esos temas de inadmisibilidad, que iba a durar como unos 2 o 3 años el video. Pero sí es importante que revise bien su caso con un abogado de migración, si ese pasa. Pagar restitución de $1,000 para empezar. Y también aquí está abajo el parte penal que quiero enfocar. Background checks, que tienen que dar sus huellas y no es elegible si es un daño a seguridad nacional. Y las razones por qué una persona no es elegible. Esas son las partes que no he visto mucho en los anuncios sobre esa propuesta, y aquí vamos más específico. ¿Okay? Si usted tiene una felonía, any felony offense, ¿verdad? Menos lo que tiene estatus de inmigración, parte de esa convicción, cualquier felonía, 2 o más delitos menores, pero no incluye posesión de marihuana simple o actos de violencia civil sin violencia. Son 2 delitos menores. Un delito menor que es violencia doméstica, pero no si está relacionado a usted siendo víctima de violencia doméstica también. Y sí existe un perdón por ciertos delitos menores, por razones humanitarias o por otras razones de interés público. Le puede dar un perdón si tienes un delito menor, si no tiene otra ofensa en los 5 años antes que aplica, o los 2 delitos si tiene en los 10 años. No es tan mal como podía ser, ¿verdad? Cada persona que tiene felonía, si tiene 2 o más delitos menores, pero sí hay manera posiblemente de pedir perdón. Eso es básicamente la nueva propuesta. Quien califica más de 5 años, no tener felonía, no tiene 2 delitos menores o un delito menor de violencia doméstica. Ahí no está incluido lo que yo he leído todavía,
DUI como tienen DACA, pero sí, eso es otra vez el primer edición y puede cambiar si sigue. No estamos seguros si va a seguir o no, pero ahí es donde estamos viendo um, en el gobierno federal los anuncios nuevos del programa de dignidad que se llama, programa de dignidad. Si tiene preguntas, comentarios, como siempre, puede ponerlo abajo y con gusto podemos intentar contestar. ¿Okay? Sobre eso es la nueva programa. Pienso si tengo chance de ganar o no. Pues yo sí pienso que es más que normal en este tiempo que estamos viendo ahorita. Hay muchas personas que están enfocando en la frontera, todo lo que está pasando con ley de asilo. Sí es posible que recibamos una combinación, si hay la respuesta de sesión de DACA en las siguientes semanas, si sigue el tema de asilo en las noticias, a lo mejor tenemos un movimiento y posibilidades que algo pasa. Pero yo no estoy diciendo que de seguro, oh, no se preocupe, se va a pasar. Eso sí es algo que tenemos que ver y esperar, pero vamos a seguir analizando de seguro. Okay? Y going to switch to English, pero si tiene preguntas en español, como siempre, le puede poner en el idioma que ustedes quieren. Muy, muy importante de no dar dinero a nadie hoy, ni mañana, ni en una semana. Pero ese programa es todavía una propuesta, no es una ley. Okay? All right, ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. We have a lot of text messages and calls coming in this morning about the new immigration reform bill. Apparently, it's getting some traction, and people are starting to talk about it. So we wanted to review it here. Obviously, if you know anybody interested in the theme, feel free to share this video. Any questions, comments, concerns, feel free to drop them down below. So what is going on? So what's going on is that two representatives, one a Republican and one a Democrat, have introduced to House Latinas proposed bipartisan immigration bill. And of course, anytime you hear the words bipartisan, it perks up because you need members of both parties to be in agreement in this era that we're living in order to actually get something passed. So we have at least one Republican and at least one Democrat that can agree on things that probably either one of them wouldn't like certain things that are in this bill. I certainly like some things that are in the bill, and I certainly don't like some things that are in this bill. So let's get over to that. Right, here's a little overview of what the program is. Sorry, I did this, scroll through this in Spanish. Let me get back up to the top again here. And the first part that really jumps out to you, and it's just like, are you kidding me? $25 billion to secure the border. $25 billion. Oh my gosh. 100% nationwide use of E-Verify to make sure. And the same thing happened in the last reform. E-Verify was created. Now they're saying everybody has to use it. Very problematic program. More militarization, more Border Patrol agents, more of an attempt to really fortify and militarize the U.S.-Mexico border, which they've been doing slowly throughout the past 20 years, 30 years. Fixing the asylum system, which really is just murdering it in my eyes, right? Establishing at least 5 humanitarian campuses. Come on. Detention centers, family detention centers, family jails, family prisons. Probably the more accurate term, but here they're calling them humanitarian campuses. And decide asylum cases within 60 days. An initial credible fear interview within 15 days. Like, great goals. Great goals. Very, very difficult to see that coming to reality. I mean, some of these asylum cases that we have are just the thought of trying to present it within 60 days and getting documents and translating them and getting biometrics and getting fingerprints back. Okay, right? I mean, not how the system is working now, but you never know. Maybe they could change it. And then here's the part that the vast majority of people have been asking about,
the giving dignity and redemption to undocumented immigrants. I mean, your life, your work, your sport, and your family should already have dignity for yourself. Redemption, what you came to the country to look for a better life for yourself and your children. I don't think any need to ask for forgiveness or redemption, but nonetheless, that's the language that they're using here in this program. Immediate pathway for Dreamers and TPS, including like the Dream and the Promise Act in there. And then for those that aren't protected by that, still having a pathway here where if you've had more than 5 years in the country, pay a $5,000 restitution fee, and you otherwise qualify, you can get on the path for dignity status. And then the path to redemption status also requires you to learn English, U.S. civics, do community service, pay another $5,000, and then you can get in the back of the path for U.S. citizenship. And this is the actual bill here. Gets into a little bit more, gets into all the details because it's the actual 493-page bill. Who does not qualify? Anyone inadmissible to the country. So the grounds of inadmissibility, except they're taking away. I just wanted to show this because I really love seeing it in there. They're taking away the 3 and 10-year bars, which are just these horrible provisions in immigration law that say people, here it is, abolition of 3 and 10-year bars. If you were living in this country for longer than 6 months or longer than a year, left because your mom died, your grandma died, dad died, or sick, and saw them for a weekend and then came back, you're ineligible to become a permanent resident. So it's taking away those bars, which is awesome. And then it goes into here the actual program of how to qualify. So we already went over the 5 years, the admissible into the country, the paying the fine, and you got to do some fingerprinting here. And when the background checks come back, here's what they're going to check for. You are ineligible for any felony offense unless an element of it was immigration status. 2 or more misdemeanor offenses. We're excluding simple cannabis possession, paraphernalia related to cannabis, and civil disobedience without violence. Plenty of those clients, no need to worry about that here. And a misdemeanor offense of domestic violence, that just requires 1, not 2, unless you can prove you were the subject of domestic violence or trafficking, and that's part of that case. Certain waivers for the misdemeanors, any ground of inadmissibility under ABC of 212A2, and the consideration of 1 misdemeanor offense if within the 5 years, or 2 misdemeanor offense if not convicted within the 10 years preceding the date on which applies for adjustment of status. So very, very reasonable, as far as an immigration attorney. It's the start, so it could always get worse. But as it is now, in terms of this provision, I'm talking about the entire bill, I'm saying this provision right here, right, making you eligible as long as you don't have a felony or 2 or more misdemeanors, but there is a waiver if they've been for a certain amount of time. So we will keep tabs on it. We'll obviously follow this bill as it moves along, let you know how it changes, what gets added, what gets taken away, or if it just ends up going to committee and never seeing the light of day. Again, I have reported on this stuff for a long time. And I even reported on the last bill that they put out, these 2 congresswomen, and it didn't go anywhere. There hasn't been any change. There hasn't been anything new. Is there the possibility this time? There is, right? I mean, hope springs eternal is what people say, but if you look at it from what's going on at the border, everybody's talking about asylum. Everybody wants to solve the asylum process. What they're putting forward don't seem to be solving it, but it's a change. And if you think about the next couple of months, we're going to get a DACA decision more likely. So a DACA decision coming out negatively, the asylum continuing to be an issue. If both of those can stay in the media throughout the summer, maybe there is a possibility that this year's the year that something like this gets done. And of course, nothing happens unless you go out and demand it and you go out and ask for it. Awesome to see in there they're excluding civil disobedience.
from those that are eligible for this program. And that's how change happens, right? Getting out to the streets and civil disobedience, lobbying, phone calls, emails, sharing your story, all of that is how change comes about. So any questions, comments, concerns, of course, feel free to drop them down. Even if you're not watching on the live, and always feel free to send a DM or give us a call at the number below. Thanks so much, everybody. Hope you have a great weekend and stay safe out there. We'll see you next Thursday.